te abre los ojos en muchos sentidos y también como que te ayuda a cuestionar cuando conoces que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de resolver problemas, que hay otra forma de comprar, que hay otra forma de relacionarte con los demás, que podés empezar a cambiarlas. Entonces creo que el tema de estar expuestos a diferentes aprendizajes, a diferentes culturas, a diferentes formas de resolver problemas es algo que el viajar te facilita muchísimo. Lo que hoy más me hace feliz es ver reír a mis hijos. Me encanta. Sí. Soy feliz con eso. Verlos reír y verlos feliz. Lo que más, sí, satisfacción y alegría me da. Bienvenidos a Arrivals. Hoy les traigo el primer episodio del podcast en español. Ya hace un tiempo que tenía muchas ganas de hacer este podcast un poco más bilingüe y hasta ahora lo hemos hecho en inglés, pero el español es una parte fundamental de quién soy y de las historias que quiero contar. Por eso inicié esta nueva etapa. La mayoría de los episodios siguen y seguirán siendo en inglés, pero esperamos incorporar más entrevistas en español con el tiempo. Espero que sea el comienzo de muchas historias más en ambos idiomas. Me encanta que esta etapa la empecemos con una gran mujer y emprendedora también, María Laura Sánchez. Laura nació en San Rafael, Argentina, y su vida ha estado guiada por la curiosidad. A los 17 años se mudó a la India para estudiar y esta fue una experiencia que marcó el inicio de un recorrido internacional que la llevó a vivir en distintos países y a construir una destacada carrera en tecnología. Por más de 15 años trabajó en empresas como Yahoo y Google y esto también le permitió vivir por casi 9 años de su carrera en Dublín, Irlanda. Hoy vive en la Ciudad de México, donde decidió dar un giro radical y convertirse en emprendedora. Empezó Renueva, una startup que utiliza inteligencia artificial para impulsar la economía circular en América Latina y ayudar a las personas a consumir de manera más consciente y sostenible. Además, Laura es mamá de 2 hijos y comparte en este episodio de manera muy honesta cómo es la maternidad, cómo fue para ella al principio, con desafíos de ser mamá entre varias culturas. También hablamos sobre dejar la seguridad de Google para empezar una idea, un negocio y criar hijos lejos de la familia. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo disfruté grabándola. Hay muchísimo que aprender de Laura, de su negocio y creo que les va a servir de gran inspiración. Empezamos. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Me emociona mucho todo lo que vamos a hablar hoy. Ay, qué bueno, Mariana. Muchísimas gracias a ti por la invitación para formar parte de este espacio y es un placer compartir mi historia y un poco mi recorrido profesional. Sí, vamos a hablar de lo profesional, de lo personal y para arrancar, para quienes no te conocen, ¿cómo te describirías, Laura? Bueno, mi nombre es María Laura, soy mamá de 2. Nací en San Rafael, en Argentina, es una ciudad pequeñita del oeste de Argentina. Mi vida ha sido, yo la describo como un viaje guiado por la curiosidad. Desde estudiar en India cuando era muy joven hasta trabajar en los gigantes tecnológicos como Yahoo y Google desde sus hubs en Dublín. Y después de 15 años de carrera profesional, en esta gran escuela que es Big Tech, sentí que ya era el momento como de empezar algo nuevo, de aplicar todos esos aprendizajes que pude construir de una manera muy cercana. Y hoy vivo en México, en un gran país, y estoy emprendiendo con una visión muy clara. Decidí unir estos 2 mundos que me encantan, que es la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, con temas de sustentabilidad. Y bueno, me moví al mundo emprendedor con coraje. Sí, pues se necesita mucho coraje para hacerlo y dejar el confort del mundo corporativo, pero con una convicción muy clara de que la tecnología tiene que estar al servicio de un futuro que podamos construir más consciente y humano. Quiero volver un poquito a ese momento en el que decidiste dejar Google para empezar tu empresa y cómo fue esa decisión para ti y cuáles fueron los factores que
te hicieron, sí, me voy a aventar a algo que es muy difícil y que muchos no se avientan a hacer? Sí, dejar Google es realmente, creo que es una de las decisiones más difíciles que racionalmente he tenido que tomar. Que Google al final no es solo un trabajo, es una cultura que se te mete en la piel y seguramente que lo Sí. recordarás y tal vez lo viviste así también. Y bueno, y mi esposo, mi pareja, él trabajaba en Google antes de que yo me sumara a la organización. Y una vez que me sumé a la organización, empecé a entender palabras y actitudes que él tenía y que yo veía hace años, pero no alcanzaba a terminar de comprender. Y es justamente por esto, es una cultura tan, pero absolutamente tan absorbente que es casi un estilo de vida. Sí. Yo trabajar ahí. Entonces, dejarlo es realmente una decisión muy difícil. Me acuerdo que antes de decidir dejarlo, lo consulté y hablé con mentores que tenían profesionales durante mi carrera. Y me acuerdo que una de mis mentoras me dijo, Laura, el mundo es para valientes. Así que Ujú. adelante. Y Sí. tomé el coraje y lo hice. Pero sí fue una decisión muy, muy difícil. Y siento que el proyecto de Renueva, después de tantas mudanzas, me di cuenta que, bueno, llegar a México, que es una ciudad gigantesca, dije, ¿dónde compro cosas para equipar a mi departamento? Y sobre todo cuando nos vayamos, porque es como que no sé cuánto tiempo de pronto vamos a estar aquí en esta ciudad y me desprendo de mis cosas de manera responsable. Y como ese fue el disparador para empezar a ir construyendo esta idea. Ujú. Pero sí me encontró, siempre lo cuento así, como que el proyecto me encontró a mí y no fue al revés. Y creo que también logré llegar a ese descubrimiento cuando tuve como el tiempo de observar y de vivir la ciudad de otra manera, una vez que dejé el mundo corporativo, que sí es bastante absorbente la carga de trabajo también que uno tiene cuando está allí. Creo que tuve la suerte de tener como el espacio para observar, sentir y para un poco tomar esta decisión de atreverme. Sí, totalmente. Y antes de que la circunstancia en México te empujara, ¿tú te veías como emprendedora o fue más bien que lo fuiste pensando con el tiempo? Mira, esa es una muy buena pregunta. Vengo de una familia de prácticamente emprendedores. Mi papá es la primera generación de argentinos que emigraron mis abuelos de España y ellos fundaron como su empresa, su trabajo, empezaron totalmente desde cero. Y siempre, de alguna manera, en mi familia es como que se sintió y se vivió ese tema de empezar un proyecto, dar nuevas oportunidades. También creo que es algo que está bastante dentro del ADN argentino. Y encontrar como formas de resolver problemas, muchas veces encontrar oportunidades donde otros ven muros. Creo que eso es algo como muy típico también argentino. Y bueno, estando en Google, con uno de mis hermanos, empezamos a diseñar un proyecto, tratamos de emprender en el área del sector médico y con telemedicina. Y fue un proyecto que intentamos, aprendimos un montón, decidimos dejarlo porque en ese momento los dos tuvimos objetivos luego diferentes e ideas distintas para seguir con nuestro camino profesional y nos fue como muy difícil abordar un proyecto que era súper ambicioso. Entonces, de esa experiencia aprendí un montón, pero dije, esto me gusta. Al inicio de mi carrera profesional también tuve como un chispazo y digamos, un acercamiento muy fuerte al mundo emprendedor al trabajar con Peixe Urbano. Fue una startup brasilera que trabajó justo en la época dorada de los daily deals, de los cupones de descuento. Me gustó muchísimo trabajar en ese momento con el equipo, empezar algo desde cero, ver cómo la tecnología podía ir avanzando para resolver problemas. Entonces es algo a lo que me pude acercar y me encantó. Y bueno, entonces dije, o sea, lo conozco porque lo viví un poco con Peixe Urbano. He estado de alguna manera sintiendo por la historia familiar y bueno, tuve como un acercamiento con Sí. mi hermano a este mundo, así que ahora lo tengo que intentar. ¿Y qué? Ahí me largué. No sabía eso de los argentinos. Qué interesante. Y en el tema familiar, bien, ¿eso fue un incentivo para empezar tu propia empresa, pasar tiempo con tus hijos o algo que pasara en ese sentido? Sí, también, tal cual. Mira, yo siento que al llegar a México, cuando aterrizamos en el país desde Irlanda, no me di el tiempo
que necesitaba para entender a la ciudad, para entender más de cerca la cultura, para entender cómo movernos aquí. Es una ciudad tan grande. Ujú. De las migraciones que hice ha sido una muy especial porque a diferencia de las otras, aquí ya me moví con una familia y eso marcó toda la diferencia. Y siento que necesitaba tiempo para poder pasar con mis hijos, necesitaba tiempo para poder también encontrarme como mamá en el extranjero y necesitaba tiempo para, sí, para redescubrirme. Y muchas veces por la vorágine del mundo corporativo, algunas personas tal vez lo logran, en mi caso yo necesitaba darme el tiempo para poder encontrarme con tranquilidad y para poder acompañar a mis hijos también a encontrarse aquí, a crecer y en búsqueda como de un balance más profundo de lo profesional y de lo personal, fue que también como que decidí tomar este empujón, aunque no sé si estoy en lo correcto, porque al final ser emprendedora te demanda muchísimo más tiempo que el mundo corporativo, no tenés fines de semana, Claro, sí. ni vacaciones, nada, pero por lo menos tengo como la flexibilidad para manejar los horarios y el ritmo de la forma que necesito. Sí, 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 totalmente. Estás en control, a pesar de que puede ser muy absorbente. exacto. Sí, 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 sí. Y sabes que también siento que tuve el lujo de darme esta oportunidad porque, bueno, primero por el acompañamiento y el soporte de mi pareja y porque también creo que lo fui como construyendo en el tiempo. Ujú. Una de las cosas que también, esto se lo tengo que agradecer a mi papá, siempre él nos incentivó a, de manera financiera, de forma inteligente, a ahorrar y a tener de alguna manera como inversiones que nos ayudaran a lo inesperado que puede llegar a pasar un día. Y eso me ayudó también a tener como la tranquilidad de decir, no pasa nada, o sea, me puedo dar el lujo de no tener como ingresos regulares y constantes porque tengo un respaldo económico, porque realmente es como lo que necesitamos y sobre todo para vivir en una ciudad tan grande y costosa como es la Ciudad de México. Qué importante es crecer con eso. Y eso fue también incentivo para Renueva. Quiero explicar un poco cómo es la plataforma y el contexto en el que, por qué es importante en la Ciudad de México. Yo crecí en la Ciudad de México. Es una ciudad hermosa, pero muy adora y que lo has mencionado antes, la gente consume muchísimo. Hay cultura de reciclaje, pero no creo que hay esta cultura de usar cosas de otros, que es muy Exacto. importante. Sí, exacto, exacto. Mira, y a mí una de las cosas que me sorprendió cuando llegué aquí a México es que hay, claro, es una ciudad enorme, 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 y lo que Ujú. mencionabas, como que no hay una forma o un lugar único en donde sea fácil encontrar cosas que uno puede llegar a consumir, que hayan sido usadas o pre-loved. Y cuando empecé a investigar un poco, fui como tratando como de desenredar y de descifrar lo que estaba pasando. Y es muy curioso porque aquí la información está muy fragmentada y se utiliza mucho WhatsApp para Sí. compartir como cosas que tenés en tu Ujú. casa y querés vender. Y he mapeado cerca de 120 grupos de WhatsApp solo en la Ciudad de México en donde se comparten productos usados, o sea, cosas que tenés en tu casa que ya no usas más. Entonces lo que haces es subís una foto o subís tu inventario en PDF, que para mí es algo bastante peligroso porque la gente empieza a hacer forward de tu foto con tu producto y tu número de teléfono y no tenés idea en las manos de quién cae. Claro. Tampoco tenés idea si ya se vendió, si no sé cuál es el estado. Entonces hay un desorden en ese mundo. Y luego también hay un montón de grupos privados en Facebook, muchísimo, en donde la gente va compartiendo estas oportunidades. Pero lo que yo sentí es que este desorden es una barrera real, porque ¿cómo haces? O sea, llegas a México, ¿cómo haces para encontrar los grupos de WhatsApp en donde tenés que formar parte para enterarte de las oportunidades que hay para comprar y luego para las oportunidades que hay para vender? No es muy sencillo y tampoco es muy fácil de que te aprueben por los límites que tiene WhatsApp en el número de usuarios. Bueno, cuestión es que dije acá hay una oportunidad real para resolver, sobre todo en una ciudad en donde se generan cerca de 139.000 toneladas de residuos sólidos por día. ¿En El serio? Uf. 70% de Sí, los ríos de México están contaminados. Seguimos como si nada estuviera pasando. Entonces yo sentí que realmente había algo para hacer. Dije, bueno, ante este contexto,
y con la experiencia que traigo puede llegar a sonar un poco idealista, pero dije, no, es mi momento para Sí. hacer algo. Entonces, ahí fue donde se unieron como los diferentes puntos de mi vida, mi amor por la naturaleza, mi experiencia con los temas de tecnología y mi convicción de que realmente puedo tener un impacto real con la mochila de conocimientos que tengo. Y lancé hace aproximadamente 4 meses un prototipo de un marketplace de segunda mano. Ajá. Entonces, la idea y mi meta es poder facilitar este intercambio de economía circular, que si tenés algo en tu casa sea muy sencillo poder venderlo. Si llegas a México, que te sea muchísimo más sencillo poder equipar a tu casa con artículos, con productos de segunda mano, con el objetivo de vivir con menos, dejando más lugar para la felicidad. También un dato interesante al comenzar a dibujar este proyecto y con esta idea y este amor por la naturaleza que tengo, si en México los hogares tuvieran al menos 4, solamente 4 muebles de segunda mano, podríamos, por toda la reducción, ¿no? Y por todo el ahorro de energía que eso implica, podríamos recuperar un bosque que une prácticamente la Ciudad de México con Vancouver. Es un impacto súper grande. Sí. Y entonces dije, sí, lo voy a intentar, al Sí. menos. Así que ahí estoy, en ese camino. Okay. Estoy actualmente trabajando con un prototipo, es mi primera experiencia como desarrolladora. Antes de lanzarla, estuve estudiando temas de inteligencia artificial y completé una certificación en MIT que me ayudó un montón para poder esbozar muy bien el flow de producto que yo me imaginaba. Y lo mágico de esto es que hoy la inteligencia artificial nos ayuda para poder validar una idea de manera muy rápida. O sea, en todo el proyecto de Renueva está trabajando Laura y sus agentes de AI. Y es impresionante cómo lo que antes te podía llevar mucho tiempo, muchísimo más esfuerzo para poder validar o para poder pasar en producción, hoy es prácticamente instantáneo, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, puedes validar ideas muy rápida. Y dije, bueno, esta la tengo que validar, esta tengo que probar. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. En estos 4 meses, y ya tenemos cerca de 100 vendedores activos, sí lo he comunicado en una comunidad muy pequeña porque estoy aún en este proceso de validación del concepto y de prototipo, y las transacciones que se han realizado en el sitio o los compradores que se han encontrado con los vendedores se han podido comercializar más de 650,000 pesos mexicanos con productos que son eh, pequeñitos. O sea, hay mucho movimiento y hay mucho interés. Entonces estoy ahora trabajando en un MVP un poco más complejo, que si todo sale bien va a salir a finales de junio aquí en la Ciudad de México. Así que ahí a por todo. Sí, qué emoción. En esta comunidad que estás empezando a ver activa, ¿cuál ha sido la reacción a la plataforma en general? Y lo menciono porque otra vez en la cultura en México, me imagino que hay fricción con esto, siendo que no es común hacer esto con tus cosas en tu casa. Sí, tal cual. Mira, me he encontrado de todo. Me he encontrado personas que dicen, ay, qué bueno, pero me costaría mucho soltar mis muebles o mis cosas o mis cuadros. No me atrevo a dejarlos tampoco. O sea, yo los quiero mucho y no tengo certeza si el que los recibe los va a querer igual que Sí. yo. Sí. Me he encontrado eso, me he encontrado mucha resistencia, por ejemplo, no, lo puedo vender por Facebook Marketplace, no me hace falta una plataforma así. Me he encontrado personas que se están mudando de México y me dicen, con esto me salvás la vida porque me ahorro de hacer el PDF y me ayudas muchísimo a poder expandirlo sin yo tener que estar participando de estos miles de grupos de WhatsApp de venta de segunda mano. Entonces, las reacciones han sido muy diversas. Sí, creo que en esta diversidad estoy encontrando como el nicho y la audiencia ideal para este producto y para esta solución. Y creo que hay, ¿sabes qué? Un tema muy fuerte de educación, de entender de que las cosas de segunda mano no tienen por qué ser malas, no tienen por qué ser de mala calidad, no tienen por qué ser, sí, no tan útiles como algo nuevo. Uno de los, digamos, de las áreas en donde está generando mucha atracción son con artículos de casa, artículos para bebés y también con artículos de deporte. Un segmento que ha digamos, funcionado súper bien y que ha recibido esta propuesta de manera como muy abierta y positiva es
en el mundo del deporte, porque hay muchos artículos que son bastante caros y es una audiencia que está acostumbrada por sus entrenamientos a, a dejar sus cosas, a hacer un upgrade a cosas que son tal vez de mejor calidad porque los necesitaba. eh, en ese upgrade a comprar algo de segunda mano, es como que ya creo que tienen esa gimnasia mucho más realizada y se sienten más cómodos. Donde cuesta un poco más, y obviamente por el tipo de producto y por el precio, son tal vez el mueble es más grande. También en México toda la compra de cosas nuevas es muy fácil porque tenés Sí, financiación, cuotas sin interés, delivery, cómo competir con un mercado que es tan competitivo. Pero bueno, ahí vamos. Y la sí, verdad que muy feliz de los resultados hasta ahora. Como que me incentiva un montón el feedback de los clientes a los que sí les está resultando y en base a eso es como que vamos, y es como que he ido haciendo como el reshaping del producto y de la plataforma para seguir en esos nichos y en esas audiencias. sí, qué interesante. Y esa parte del deporte no me la imaginaba, total. Y otra cosa que estoy pensando es que, o sea, en México la distancias, el tráfico, esto también la gente puede pensar, pues tengo que comprar esto de alguien más y luego tengo que ir a su casa a recogerlo. También por eso me imagino que ha de haber un poco de fricción. Sí, las distancias también. Uno de los temas en los que me he tratado de focalizar con fuerza en este primer momento es en hacer este como piloto en barrios como muy específicos, en zonas como muy específicas. Entonces, solamente me he focalizado con fuerza en 3 para que ese tema como de la fricción, la distancia, no sea una variable tan, digamos, crítica al evaluar eh, si el proyecto funciona o no. Solo creo que de a poco, a medida que vaya creciendo, hay diferentes formas en las que se puede ir solucionando, pero sí creo que para esta para este primer piloto, una de las cosas que he tratado de hacer foco eh, y he prestado bastante atención es en precisamente eso, o sea, cómo hacemos que funcione en una zona en concreta, en un barrio específico, para que este tema de la fricción no sea algo tan significativo de todo al Ujú. comienzo. Sí, sí, porque en México las distancias es Es un... enorme. Sí, Y sí. si no son las Mm, distancias, es el tráfico. Para hacer 10 kilómetros en una ciudad que no sea en la Ciudad de México, por ejemplo, uno lo puede hacer en 20 minutos. Pero aquí muchas veces hacer 10 kilómetros de distancia te puede llevar 2 horas. Entonces es un tema. Es sí, un tema. cambiar todo el día la distancia en una ciudad así. Absolutamente. Sí. Y como emprendedora, como mujer, ¿cómo te has sentido en este sentido, en México específicamente? Mira, la verdad que me ha sorprendido muchísimo la comunidad fuerte de emprendedores que hay aquí y creo que generalmente en Latinoamérica. Ujú, Siento que hay redes de emprendedores y suelen ser muy solidarios a la hora de poder darte consejos, de abrirte puertas. Y creo que también es como la responsabilidad de uno ir contando su historia e ir pudiendo a través de eso abrir puertas. A mí me ha encantado, por ejemplo, yo no soy, yo soy una persona muy introvertida y no suelo contar a viva voz las cosas que voy haciendo o mi historia. Entonces, para mí ha sido como un desafío y salir de mi zona de confort, abrirme a contar lo que estoy haciendo, sobre todo en redes sociales. Y me sorprendió que al haber hecho un post tan simple en LinkedIn, sin esperarlo, me empezaron a contactar emprendedores que están atravesando o atravesaron una situación parecida a la mía y me dieron sus contactos, pusimos reuniones, me fueron contando de sus experiencias y me pareció realmente increíble. Digo, pero es que esto yo no me lo esperaba. Luego también la apertura que ha tenido la Cámara Verde de Latinoamérica para abrirme las puertas y acompañarme y darme consejos y como invitarme a hacer un brainstorming incluso para tratar de ir más allá de cosas que yo no me había pensado. Me ha sorprendido muchísimo digamos, la solidaridad y la empatía que hay en el mm, mundo emprendedor. Es como si fuera una burbuja que se mueve a una velocidad que es impresionante. Y creo que no sé si es por la ausencia de mujeres que hay en el mundo del mundo latinoamericano. Hay bastantes programas que nos ayudan para poder comenzar,
poder buscar inversión, para poder acompañarnos en este proceso. Pero sí siento que eh, hay como que animarse a dar ese paso de contar la historia, animarse a dar ese paso de tocar puertas para que se vayan abriendo y realmente a mí me ha sorprendido muy positivamente Ujú. como el ecosistema emprendedor latinoamericano. Mm, Impresionante. Creo que hay muchísimas ideas, muchísimas ganas de hacer cosas, muchísimas ganas de cambiar el status quo de muchas industrias o de cómo se trabaja. Muchísimo, hay muchísimo. Siento mm. que es importante como alzar un poco más fuerte la voz y empezar a generar como espacios más grandes para que todas esas ideas puedan salir a la luz. Total. Y qué importante escuchar eso, porque cuando estás afuera y quieres entrar a esa burbuja que mencionas, no sabes que existe y hay una soledad interna que, sí, que te impide muchas veces hacerlo y expresarte en redes sociales es difícil y toma mucha valentía. Exacto. Yo lo que siento es que hay que atreverse, hay que pasar esa barrera y pedir ayuda. Realmente hay muchas personas que han pasado, han transitado o están transitando una situación similar y están súper abiertos a una conversación, compartirte de sus experiencias, a darte una mano. Así que siento que sí, como atreverse a pasar esa barrera y levantar la voz. Me ha costado muchísimo. México es un país hermoso. Me acuerdo que cuando llegamos de Irlanda a México, felicidad de mi hijo. Al ver los colores, la música, la energía, el dinamismo. Él aquí es feliz. Es un país hermoso. La gente es maravillosa. A mí personalmente el tamaño de la ciudad me ha costado de raíz argentina. Es una mezcla de amor por lo simple, por la naturaleza, por el campo y sí ha sido un desafío. Lo que he tratado de hacer para poder manejarlo ha sido siempre como escaparse en la naturaleza y tener como, como muy cerca en el día a día cosas que me anclan con pasiones que tengo, si una caminata en el bosque, al aire libre, incluso nos mudamos un poco más, digamos, hacia las afueras de la ciudad para poder respirar y tener en el día a día algo de eso que lo necesitamos. A mí me parece que uno de los problemas que tenemos en la humanidad es el habernos de alguna manera como separado de la naturaleza y a mí me hace mucha falta. Así que trato de tener como mi dosis todos los días. Ujú. Me encantan los caballos, así que es algo que he tratado de volver a incluir en mi vida y eso me ha ayudado un montón, como ir encontrando mis oasis en la ciudad y mis actividades que de alguna manera me vuelven a acercar a esas cosas que me apasionan. Sí, sí, total. Y sí los hay en la ciudad, pero es Sí, distancias, es difícil sí, verlos. exacto, sí, son las distancias y es un trabajo poder encontrarlos, Ujú. exactamente, pero están, y eso es lo bueno. En Irlanda también me imagino que tenías toda esa parte de naturaleza. Nunca he ido. Descríbeme un poquito cómo era tu vida ahí. Irlanda es un lugar maravilloso. Ha sido eh, nuestro hogar por casi una década. Le tengo un cariño enorme a Irlanda y a la gente de ahí, a los amigos que pudimos descubrir y también al país en sí porque me enseñó muchísimo. Y mira, fue una de las migraciones que he realizado en mi vida y fue bastante particular porque fue en un momento de mi vida en donde yo tenía una madurez profesional que me quería comer al mundo. Ujú. Tuve la fortuna de trabajar en Yahoo, Google, desde los hubs de Europa, en donde trabajas prácticamente con todos los países del mundo y es impresionante. Aprendí a liderar de la mano de mentores impresionantes y navegar la complejidad del mundo corporativo y tecnológico que es única. Ujú. Y en lo personal, Irlanda tiene su clima, es bastante hostil para los latinoamericanos porque hace frío, llueve mucho, está nublado. A mí me Ujú. gusta mucho el deporte. En Irlanda tuve la suerte de practicar ciclismo y claro, te ibas a 20 kilómetros y estabas en el campo con las ovejas, Me imagino. un verde impresionante. Y es cierto que en mi día a día allá, que es la pregunta que me comentaste cómo era mi día,
tenía un foco bastante fuerte en lo laboral. Creo que fue una época de mi vida en donde traté de exprimir al máximo esas experiencias y trabajé mucho. Mi pareja también, trabajábamos mucho, pero sí nos dedicamos y tuvimos la fortuna de hacer muy buenos amigos. Después de la oficina, sea o a practicar deporte o a un pub con los amigos los fines de semana, ir hacia las afueras de Dublín o viajar. En Europa es tan fácil Ujú. y las distancias son tan cortas. Un fin de semana largo nos íbamos que a Italia, que a conocer algún lugar de Francia, que a Alemania. Eso estaba muy incluido en nuestro día a día. O sea, el trabajo, poder hacer alguna actividad con amigos, ya sea en un pub o a través del deporte y viajar. Y creo que esas fueron las principales actividades que marcaron mi experiencia allá, pero sí tuvo mucho foco lo profesional. Sí, fuiste mamá primeriza también en Irlanda. En Irlanda Sí. nació mi primer hijo y sin duda la maternidad y la llegada de mi primer hijo ha sido como la transformación más grande que he vivido. Háblame un poquito de eso, cómo fue ese proceso de recibir a tu hijo en Irlanda. Si ustedes se veían quedándose ya como familia, también cuántos años tenía tu hijo cuando decidieron mudarse a México. Son muchas preguntas a la vez. Mira, sobre la maternidad y cómo me encontró la maternidad allí. La maternidad no es que traes a un hijo al mundo, Sí, sino es claro. que tenés que buscar tu nueva identidad. Y es así. Cambias y no vuelves a ser la misma y no tienes por qué volver a ser la misma persona que eras antes. En Irlanda, Sebastián nació en pleno COVID, Ujú, en un momento en donde tuvimos, Sebastián y yo, un momento de soledad absoluta, en donde nos pudimos hacer como ese ejercicio de introspección, como muy fuerte y poder encontrarnos los tres. Fue como un momento súper íntimo ujú. y la verdad que me ayudó un montón para poder hacer como esta transformación, ¿no? Y este descubrimiento de una nueva identidad, que realmente es duro y es difícil, pero es hermoso a la vez. Y es como que es importante, siento yo, que hablar y ser sincero con las dificultades y los cambios profundos que se tienen cuando uno se convierte en mamá. Siento que es un error romantizarlo, sino hay que ser, creo que sincero, ¿no? Enfrentarlo y al comentar y compartir los desafíos que implica. Es hermosísimo, pero sí es una transformación. Cuando Sebastián ya está en nuestras vidas, empezamos a cuestionarnos si Irlanda era el lugar en donde queríamos estar por los próximos 10 años y empezamos a dudarlo porque sentimos que necesitábamos estar más cerca de nuestras raíces y de nuestra familia. Y fue ahí donde, por un interés tanto de Marcos, mi esposo, como mío, empezamos a buscar oportunidades en Latinoamérica. Y justo encontramos los dos oportunidades para movernos con Google a México y decidimos ir por este cambio. Sebastián, cuando nos mudamos a México, tenía 1 año y medio y él el cambio lo tomó con muchísima felicidad. Él aquí es un niño feliz. Feliz. Y, y aquí en México nació mi segunda hija, Valentina. Y sí, fue un cambio muy diferente y fue una experiencia súper distinta la de Valentina comparada con la llegada de Sebastián. Aquí Valentina sí nació rodeada de familia porque mis papás pudieron viajar, COVID no estaba, entonces un mundo muchísimo más abierto. Sí, yo sentí que habían más ruidos y siento que hay muchas más expectativas hacia la mujer, expectativas sociales más rígidas que se tienen en la cultura latina comparada con cómo había sido mi experiencia en Irlanda. Siento que las presiones que tenemos las mujeres latinas de ser mamás perfectas, de tener una carrera corporativa o profesional perfecta, de tener y de liderar una casa que sea perfecta, son muy fuertes. Entonces, es como que también me ha llevado tiempo poder aprender eso y empezar a como definir cuál es la forma de vida que queremos llevar con mi familia y la forma en la que lo queremos vivir. Pero sí, fueron dos experiencias muy distintas. Sí, me imagino. Y cuando estaban en Irlanda y esta parte de Latinoamérica,
que mencionas, que me imagino, bueno, yo vivo en Estados Unidos y también siento eso, pero no sé cómo le hace falta a un latinoamericano en Europa. Y muchos lugares de Europa son distintos, pero ¿qué fue esa parte para ustedes? Sí, mira, lo que yo empecé a extrañar y siento que nos hacía mucha falta es como las reuniones familiares. Un Mm, fin de semana asado con la familia y ver a Sebastián jugar con sus primos, abrazos de los abuelos, los abrazos de los tíos, esas cosas son invaluables y es muy difícil reemplazarlas. Entonces nos empezó a faltar como eso, como los momentos de tal vez unidad y calidez latina, como puede llegar a ser un asado argentino o una reunión con amigos en donde como que el cariño, y creo que como que la calidez es como que se expresa y es muy táctil también en Latinoamérica, como del abrazo, del apapacho. Allá es como que no lo teníamos. Y por momentos pensaba, qué lindo sería de pronto tener a los abuelos acá y ver cómo lo abrazan, cómo lo cuidan, cómo juegan, que es irreemplazable. Entonces empezamos a extrañar eso. Empezamos a extrañar también, y lo que nos hacía falta es tal vez un sistema de salud también más apapachador, que de pronto como que te cuide aquí en Latinoamérica, hasta por lo menos en México. Nosotros tenemos el WhatsApp del pediatra de Sebastián y cuando tenemos algún problema le escribimos por WhatsApp. En Irlanda eso era impensado. El ujú, pediatra es un especialista al que el médico de familia te deriva en caso en que lo considere necesario. Y acá es una cercanía muy diferente. Los niños al principio que se enferman tanto, para mí es invaluable tener a un pediatra tan cercano. Ese es otro de los detalles que también es como que empezamos a extrañar desde allá. Luego también nos empezamos a plantear, claro, qué pasa en fechas como por ejemplo su cumpleaños, el cumpleaños de los primos. Nos encantaría tener la posibilidad de que en esos momentos podamos estar más presentes, porque aquí los cumpleaños son sí, súper importantes, y más en México. sí. Fiesta que hay con piñatas, o sea, es Mm. prácticamente montar una boda para cada celebración de cumpleaños. Sí. Y digo, pero Mm, ¿cómo voy a permitir que se las pierda? Entonces fueron como cosas como puntuales del día a día que tal vez las damos por sentado aquí en Latinoamérica, pero se extrañan tanto cuando uno está fuera, que fueron también como esos pequeños como motores que nos dijeron, no, o sea, en esta etapa claro. tal vez tengamos que experimentarlo. Lo experimentamos y vemos. O sea, si no, de pronto nos sentimos que no era lo que necesitamos, recalibramos y luego nos movemos, pero por lo menos vivirlos y darles la oportunidad para que ellos también lo experimenten y lo vivan. Claro. Entonces tu familia está en México también. Eso No, mi no. familia, toda mi familia está en Argentina, Okay, pero okay. lo que tiene de bueno es que ya estamos a un vuelo de 8 horas de distancia, que es muy diferente al vuelo que implicaba escalas y cruzar el océano, y también hablamos el mismo idioma. Entonces, para mi familia es muchísimo más fácil, igual que para la familia de mi esposo, poder viajar hasta acá. Sí, y con Google encontraron esa oportunidad y la agarraron. Exacto. Quiero preguntarte un poco, como pareja, ustedes migraron juntos desde Argentina cuando se conocieron ahí, ¿no? Sí, sí. Nos conocimos en Argentina y en Buenos Aires. Y decidimos movernos a Irlanda juntos, que fue una decisión de pareja, que justo estábamos como en este momento que te contaba, como estábamos en una madurez profesional que queríamos los dos como comernos el mundo y Sí. aprovechar para llenarnos de experiencias al máximo posible. Y tuvimos la suerte de poder vivir eso y de poder conseguirlo en Irlanda. Y pues, bueno, trabajaron muchos años en la misma empresa. Trabajamos muchos años en la misma empresa. Para muchas parejas, me imagino que puede, bueno, yo nunca he hecho eso con alguien, pero me imagino que puede ser muy bueno, pero también muy abrumador en el sentido de que estás en la misma cultura laboral y también una cultura como Google que es maravillosa, pero es una burbuja y también como que estás ahí todo el tiempo. ¿Cómo fue para ustedes dos vivir eso juntos? Mira, a mí y es una muy buena pregunta, cuando yo entré a Google, empecé a entender muchas cosas que Marcos me comentaba o que Marcos hacía sin darse cuenta en su día a día, y que claro,
es por esta cultura que es mágica y absorbente a la vez. Y durante nuestra experiencia en Irlanda lo pudimos manejar súper bien. Sin darnos cuenta habíamos seteado como barreras de esta es nuestra vida personal, esta es nuestra vida profesional. Si bien trabajábamos muchísimo, prácticamente en la oficina no nos veíamos. La oficina de Dublín en Irlanda es gigantesca. Es un tamaño, o sea, tenía 8 edificios, y no me acuerdo la cantidad de personas que trabajaban, era una bestialidad, pero tiene un tamaño en Irlanda que es muy grande. Y con Marcos casi no nos veíamos en la oficina. Trabajábamos en áreas totalmente diferentes y la línea estaba como muy bien definida y marcada. Cuando llegamos a México, eso cambió. Y la verdad que llegamos con roles que eran más senior y también nuestro seniority en la organización es diferente. Marcos era más senior que yo. Y creo que al estar en una oficina mucho más chiquita, nos veíamos más seguido y si bien como que nosotros ya teníamos el ejercicio hecho de como inconscientemente setear esas barreras de la vida personal y la vida profesional, la organización, o sea, en Google no era así. Entonces, hasta a la gente se les hacía como difícil tratarnos. Era como que, pero sos la esposa de... Y Sí. eso se empezaba a convertir en algo bastante, bastante incómodo. Y la verdad que, si bien eso no fue como uno de los detonantes digamos que me inspiró o me alentó a tomar el cambio de salir de la compañía, sí fue como una especie de catalizador del cambio. Acá necesitaría como tener mi espacio propio fuera y creo que ahora que lo miro y que me lo preguntas y que lo miro desde otro ángulo, emprender me permitió como reencontrarme con ese ritmo, como reencontrarme con mi identidad, no sé, la Googler o la esposa de dentro de la compañía y mantengo esa mejor escuela. Para mí Google, y sobre todo Google y mía, fue mi mejor escuela y la puedo mantener pero con mis propias reglas y siendo María Laura. Y Sí. eso me encanta. Y me imagino que, sobre todo también una cultura latinoamericana que es hermosa en muchos sentidos. En el área del trabajo, rumores de que si es la esposa, si la pareja trabaja en el mismo lugar, a pesar de que es una empresa enorme, puede llegar a calar sentimientos. Exacto, puede llegar a ser incómodo. Creo que quitando como los titulares de encima, creo que también uno de los desafíos que, que yo encontré aquí al trabajar en México y estando embarazada es que siento que es una cultura que todavía cuestiona y se pregunta si una mujer embarazada o una mamá puede asumir responsabilidades corporativas. Y eso a mí me ha parecido muy fuerte. Hasta incluso cuando estaba embarazada de Valentina me lo preguntaron directamente. Y es como sorprendente. Y más cuando hay datos que muestran absolutamente todo lo contrario. Por ejemplo, uno de los reportes que a mí me encanta y siempre sigo son los de un proyecto de una organización de Estados Unidos que se llama The Moms Project. Hicieron una entrevista a un montón de empresas y luego realizaron un informe sobre sus hallazgos. Y allí informaron que dentro de las empresas encuestadas y estudiadas, el 76% de ellas mencionaba que las mamás están en sus top performers. Y casi 6 de 10, o sea, más de la mitad, informaba que la retención de las mamás es una de sus ventajas competitivas más importantes. O sea que no somos, realmente no somos una condición física, somos un retorno de inversión que está comprobado y una fuerza como muy estratégica que el mercado necesita valorar de una manera diferente. Entonces, creo que aquí dentro de Latinoamérica, a diferencia de mi experiencia en Irlanda, eso ha sido también como algo fuerte a observar y creo que se tiene que hablar, no ignorar ni aceptar, sino es algo que realmente tiene que cambiar. Sí, y es difícil. No digo que no se pueda, pero es parte de una cultura no solo Difícil. machista, tiene una idea de una mamá muy específica. No soy mamá, pero me imagino que cuando lo eres te cambia el chip. Exacto, y yo creo que somos totalmente capaces, solo que necesitamos tal vez otro entorno o tal vez como otras reglas, porque yo siempre lo que pienso es que cuando cambias y ya te conviertes en mamá, no tienes por qué encajar en un mundo que ha sido prácticamente diseñado para otro tipo de realidad. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, tener mayor flexibilidad. Cuando sos mamá, te volvés en una máquina ejecutora porque tu costo de oportunidad de estar en la oficina es muy alto.
Entonces, las cosas las puedes hacer de una manera súper eficiente y muy rápida. Entonces, ¿por qué tener una regla de tiempo en la oficina? Y eso es un ejemplo de ello. Luego, obviamente, que las licencias de maternidad te quitan tiempo ejecutando en el mundo corporativo comparado con alguien que no lo es. Entonces, luego en temas de, por ejemplo, cuando tienes que hacer una evaluación de performance y están sujetas también a un cierto tiempo de pertenencia en un rol, te juegan en contra. Pero si sos una máquina ejecutora y puedes hacer tu trabajo perfecto porque sos consciente de tu costo de oportunidad, ¿por qué tener esas reglas cuando en realidad tu trabajo es perfecto y tal vez incluso muy superior al del resto? Entonces, siento que hay cosas que es importante conversarlas, que tienen que estar en visibles y a mí una de las cosas que he notado también aquí en México es una aceptación muy grande por parte también de las mujeres, que en vez de como levantar la mano y alzar la voz y preguntar y cuestionarlo, se aceptan. Me parece que eso también puede llegar a ser peligroso, porque si hay algo que te incomoda, yo soy de las que piensa que es importante alzar la voz y levantarlo y hablarlo, en vez de directamente aceptarlo. Sí, sí es importante eso, porque es una cultura en que desafortunadamente las mujeres nos escondemos mucho y entre más calladas mejor. Sí, es un Sí. desafío. Se nos está acabando el tiempo, Laura, pero te quiero preguntar un par de cosas más. ¿Cómo te ves como emprendedora en un futuro cercano? ¿Cuál es tu sueño con Renueva? Ay, mira, eso es como que yo siento que cuando uno visualiza las cosas realmente se convierten en realidad. Y sabes que con este proyecto, como surgió tan rápido y ha sido como parte de mi día a día, es como que no he tenido como el tiempo de visualizarme a X años logrando algo. Pero sí, lo que a mí me encantaría es hacer que la economía circular aquí funcione. Me encantaría porque estoy convencida de que hay una oportunidad súper grande para poder impactar positivamente el entorno en donde vivimos y en donde nuestros hijos van a crecer. Lo que a mí me encantaría conseguir, y me pongo plazos cortitos para este año, es poder tener una plataforma sólida en donde hayan transacciones que nos permitan hacer, sobre todo, creer y mostrar que la economía circular aquí funciona. Y luego, en lo que me encantaría trabajar es en evolucionar a Renueva para que se pueda expandir a otros lugares dentro de Latinoamérica, pero con una propuesta de sustentabilidad mucho más amplia y sólida, y que nos ayude a entender de que hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, o sea, tirar algo, no pienso en lo que compro porque luego descartarlo tiene costo cero. Competimos con un mercado que es costo cero. O sea, yo me compro una batidora. Me cansé de ella, no la quiero, la tiro. Porque tirarla tiene costo cero. Y me encantaría que eso cambie, como poder encontrar una forma de que generemos, que compremos de manera más consciente, generemos menos residuos, que podamos reutilizar más. Es un cambio cultural, cambio de educación, de expectativa, pero me encantaría ver a Renueva y a los proyectos con los que inicie con Renueva fuerte en ese área. Sí, es una súper oportunidad única. Creo que estás entrando a algo súper necesitado, toda la ciudad en la que estás. Y creo que hay una gran oportunidad de educación. Parte del negocio en sí, de esa transacción, creo que el educar a tus usuarios con toda esta información que tienes es súper valioso. Me encanta, Qué me encanta la bueno, idea. qué bueno escucharlo. ¿Te ves en la Ciudad de México o te ves migrando otra vez? Sí, yo creo que migraremos. Siento que sí. No sé cuánto tiempo estaremos aquí, pero siento que nos moveremos en un futuro. Hasta ahora nos hemos ido como llevando por oportunidades. O sea, yo nunca me imaginé ni me visualicé viviendo ni en Irlanda, ni en la India, ni en México. Y fueron como oportunidades que fueron surgiendo y las abrazamos y las tomamos y estamos felices de haberlas construido. Y creo que con la misma filosofía y con los mismos brazos abiertos recibiremos a la próxima oportunidad que se nos presente. El hecho de volver a Argentina es como una idea que siempre la tenemos latente, estar cerca de la familia, cerca de los afectos. Todavía no hemos podido de alguna manera hacerla realidad. Tal vez sea porque no estamos convencidos de que es el cambio que queremos, pero bueno, estamos totalmente abiertos, como que no tenemos un norte geográfico. Quería volver a algo que dijiste al principio sobre tu curiosidad
Y me da curiosidad si eso es lo que te ha llevado a migrar desde la primera vez que lo hiciste, que fue a la India. ¿Sabes qué? Creo que sí. Tuve estas, o sea, grandes migraciones en mi vida. La primera fue a India, la segunda a Irlanda y la tercera aquí en México. Mientras que estuve estudiando en Buenos Aires también hice un año de un intercambio en España. Y creo que el driver más importante ha sido como la curiosidad en aprender qué es lo que hay afuera, cómo se vive en otros lados, la gente que al final, si bien somos diferentes, al final somos iguales. Y ha sido como una curiosidad de aprendizaje, sí, de descubrir muy profunda. Yo no sé si en mi otra vida era de un pueblo gitano o qué, pero es algo que me fascinó desde siempre y me encanta. Sí, te abre los ojos en muchos sentidos. Te abre los ojos en muchos sentidos y también como que te ayuda a cuestionar, por ejemplo, estas cosas que hablábamos antes, ¿no? De la aceptación que muchas veces se ve de algunas cuestiones sociales en México, que si no conociste otra realidad, es lo que te parece y es lo que se acepta. Pero cuando conoces que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de resolver problemas, que hay otra forma de comprar, que hay otra forma de relacionarte con los demás, que podés empezar a cambiarlas. Entonces creo que el tema de estar expuestos a diferentes aprendizajes, a diferentes culturas, a diferentes formas de resolver problemas es algo que el viajar te facilita muchísimo. Lo que hoy más me hace feliz es ver reír a mis hijos. Me encanta. Sí. Soy feliz con eso. Verlos reír y verlos feliz es lo que más sí, satisfacción y alegría me da. Obviamente que hay otras cosas que pueden ser el éxito profesional, poder abrazar también a mi familia en Argentina, que me encanta, y cada vez que voy allá es como que soy súper feliz. Pero en el día a día, ver a Sebastián y a Valentina reír, ya está, sí, feliz. Tratamos de viajar todos los años y como estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes, que nuestra familia también nos visite, así que generalmente nos vemos 2 o 3 veces por año. Es muchísimo comparado con la frecuencia con la que nos veíamos antes. ¿Cómo te puede contactar quien sea que esté escuchando, Laura, que le interese tu negocio, colaborar contigo? ¿Cuál es la mejor forma? Perfecto. Bueno, me encuentran en LinkedIn, Laura Sánchez, es mi nombre. También me pueden contactar a través de la página de Renueva, que hoy es www.renueva por Latinoamérica, y que allí me encuentran en estos 2 lugares, me encuentran seguro. Perfecto. Y feliz Laura. de conectar con personas que estén ya sea emprendiendo, interesados en temas de economía circular, sustentabilidad, tecnología, inteligencia artificial. Me encantaría conocerlos, poder compartir experiencias. Y Mariana, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Me encantó todo lo que dices, todo lo que estás haciendo. Me inspira muchísimo a empezar negocio, a ser valiente. Muchísimas gracias, Laura, por todo. A ti. Muchísimas gracias, Mariana. Una muy buena semana para todos. Y gracias por acompañarme en este primer episodio en español. Recuerda que Arrival seguirá siendo un podcast bilingüe con historias en español y en inglés de mujeres inmigrantes que están redefiniendo su identidad, su carrera, su sentido de pertenencia. Yo soy Mariana, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.